Vamos a contar hoy algunas extravagancias de ciertos filósofos antiguos, así que mucho Diógenes Laercio vamos a oler por aquí, calculo yo, ¿no? Para estos buscadores de la sabiduría, dice el cronista, la filosofía no solo implicaba pensamientos, sistemas lógicos, sino también una forma de vivir y de morir. En algunos casos, en otros no. Pienso, sí, claro, en los cínicos o en los estoicos. Hablaremos de algunos gestos y de algunas acciones de ciertos personajes, más allá de sus sistemas filosóficos. Comencemos por ver qué sucedió con Heráclito de Éfeso, poco antes de su muerte, allá por el 480 a.C. Heráclito, uno de los amigos de este programa, el oscuro de Éfeso, aquel que dijo que no nos bañamos 2 veces. En el mismo río. Ah, ahí no llegué. Aquel que dijo que no nos bañamos, que no nos bañábamos. Heráclito se fue a vivir a las montañas al modo de un eremita. No quería ver a nadie. La humanidad le producía enorme antipatía. Sostenía que la humanidad era una bestia irremisiblemente hipócrita, obtusa y cruel, a la cual no valía la pena intentar enseñarle nada. Digo, con un tono muy parecido al de Mario Mactas. Sus meditaciones están reunidas en un libro titulado Sobre la naturaleza, que cuando estuvo terminado depositó Heráclito en el templo de Ártemis, la diosa de la caza, para desesperación de la posteridad, que debió devanarse los sesos para comprender algo. Lo que pasa es que primero, que según dice Russell, el desprecio de Heráclito por los hombres era tal que escribió de un modo que nadie podía comprenderlo, y ahí el oscuro de Éfeso. Pero lo que pasa es que el libro medio se fue perdiendo, se le fueron perdiendo unos cachitos. Y entonces es más difícil, porque le faltan partes. Ajá. O a lo mejor uno piensa que le faltan partes y era así. A mí siempre me ha gustado esa idea. Yo he tenido 2 ideas en mi vida. La primera me la olvidé, y la segunda era que los textos de Heráclito ya habían nacido ruinosos. Habían sido preparados así, con astucia, para sorprender a una posteridad que respeta siempre más lo que se ha perdido. Entonces preparó un libro así el tipo, en un lugar de Cuyonón. Bien. En la montaña, habíamos dicho que Heráclito se había ido a la montaña de pura bronca nomás. En la montaña se alimentaba con hierbas recolectadas al azar en sus caminatas. Es una mala política alimenticia, como sabe cualquiera que haya leído al doctor Cormillot, el alimentarse con hierbas recolectadas al azar. Imagínense que cualquiera de nosotros hiciéramos o siguiéramos ese procedimiento. Sí. Se sale a caminar, no ya por las alturas cósmicas del sur, ni siquiera por las montañas, sino por la calle cualquiera. Sí, Bacacay. Por la calle Nuestra Señora de la Merced de Casero. Sí. Y empieza a juntar hierbas, por ahí que son pastos, esas caléndulas también llamadas de otro modo, Sí. margaritas que son bicho colorado, ortiga, revienta a caballo. El segundo día te moriste. ¿Seguro? Te moriste. Con la ortiga te moriste. Claro. Bueno, Heráclito decía: nada puede interponerse entre esas plantas y yo. Cortarlas no implica el menor comercio entre los hombres. Con aquel régimen, Heráclito terminó por perder la salud, como ya se lo habíamos advertido nosotros 2 oraciones atrás. Lástima que no estuviéramos nosotros allí en Éfeso o en la montaña. En realidad se le hincharon las piernas y las manos, por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa, no. Se le hincharon las piernas y las manos. Sus tejidos, me refiero a los tejidos que informan el cuerpo humano, no a las cosas que él tejía. Al crochet. Sus tejidos estaban repletos de agua. Sufría de hidropesía, sin ir más lejos, había que encontrar un remedio antes de que el alma perdiera la sequedad que la constituía entre tanta humedad.
Heráclito bajó de la montaña y pidió ayuda a los eruditos que, según se conjetura, vivían al pie de la montaña. Era fácil encontrar eruditos en la antigüedad clásica. Bastaba con recorrer los pies de las montañas. Les explicó Heráclito a los eruditos, a los hombres sabios, les preguntó qué debía hacer. Explicó que si el alma era la emanación de un fuego primero, de un fuego perenne, mantener la presencia de ese agüita en el cuerpo era perjudicial. Los sabios lo escucharon y le aconsejaron reposo. Con esa con esa rapidez que caracteriza a los sabios, con ese espíritu práctico que también los caracteriza. Repose, total, porque si se muere por lo menos nos deja de jorobar. Heráclito volvió a abandonar la ciudad y, ayudado por sus sirvientes, intentaba transpirar bajo el calor del día. Pero no se transpiraba, pero no se curaba. Finalmente se detuvo cerca de un establo y dio la orden de que le cubrieran el cuerpo con estiércol y lo tiraran al sol, ¿no? Nadie había ordenado jamás algo semejante, por suerte. Heráclito creyó que, cubierto de bosta y al sol, la humedad de su cuerpo pasaría violentamente hacia la capa de desperdicios. A esto le llamaban el pensamiento. Pues bien, lo untaron con mucho cuidado hasta que no se vieron más que sus ojos. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Le dijo a alguien. Bueno, allí, tirado, esperaba que el fuego se apoderara de él. El fuego debía triunfar siempre. Bueno, Heráclito se murió asfixiado. Los sirvientes, bueno, lo abandonaron allí. Incluso tuvieron que defender su cuerpo de los perros, que se tentaron. Esta es la historia tremenda de Heráclito. No sé si será cierto esto. Cuentan que Aristóteles quiso organizar antes de morir la totalidad del saber. Bueno, siempre lo quiso hacer, ¿no? Para eso debía trabajar sin interrupciones. Comenzó por comer mientras leía. En realidad lo que hacía era leer mientras comía. Porque lo que ayudaba verdaderamente al conocimiento era la lectura, no la comida. Enseñaba durante las caminatas de un sitio a otro. Una especie de un procedimiento peripatético, pero hijo de la falta de tiempo, no de la creencia de que un recorrido era más propicio al aprendizaje que el estatismo. ¿Usted qué piensa como docente respecto de la peripateia y de la situación estática del alumno? Es decir, ¿debe el profesor pasearse con los alumnos o por el contrario debe permanecer en un lugar fijo? Me parece que se puede alternar un poco, Alejandro, para cambiar un poco los estímulos y que no se saturen en un sitio siempre que esto pueda atentar contra la atención, el aburrimiento. Bueno, digo, ¿no? El único inconveniente de la educación semoviente está en la variable locación de las casas de estudio. ¿Dónde estudio? Pues yo estudio en Puan. Claro. Pero empiezo a estudiar en Puan. A la tercera clase... Estoy en Pedro Goyena y Avenida La Plata. Y Avenida La Plata. Eso es una cosa. Lo peor de todos modos es la mezcla, como dice usted. Eso es lo peor. Particularmente, por ejemplo, si el profesor se mueve y los alumnos permanecen quietos. Claro. Ahí se pierde mucho, Pero mucho más frecuente es el caso inverso. Es decir, el profesor se queda en la clase, pero los alumnos se dispersan en dirección al baño, a las salas de mapas, a los armarios, o incluso ganan la calle y se van a lugares con maquinitas. Bien, pero al margen de esta
discusión, Aristóteles quiso organizar la totalidad del saber. Tenía sobre su mesa varios rollos abiertos al mismo tiempo, fichas de papiro siempre preparadas, 2 escribas a su disposición para dictarle, para que se fueran relevando. Se impuso pasar de un estudio a otro varias veces durante la jornada para evitar el tedio. Pero eso no alcanzaba para catalogar el saber general. Para reflexionar y escribir no había otro camino que reducir las horas del sueño. La clausura del dormir. Entonces inventó un aparato para robarle horas al sueño. Se trataba de un instrumento de estímulo y tortura para los amantes del saber. Era un mecanismo de despertador con el que se infligía a sí mismo tensiones que debían impedir todo sueño. Aristóteles creía que al sueño se le podían ganar 1 o 2 reflexiones más antes de que la necesidad de descansar fuera ineludible. A la noche, un esclavo, sin siquiera hablarle desde luego, llegaba hasta la mesa de trabajo de Aristóteles, donde estaba ahí, tipo, la mosca tiene 4 patas, y colocaba sobre su mano izquierda una bola de bronce. En el suelo, justo donde caía la mano, había una especie de gong, una lámina metálica, un sartén. Cuando Aristóteles se dormía, la bola caía sobre la lámina y producía un ruido tremendo que, según el cronista, vibraba por mucho tiempo y hacía temblar el cráneo del estudioso. El estudioso era Aristóteles. Aristóteles hacía funcionar eso 2 veces y a la tercera, orgulloso de haber vencido los primeros embates del sueño, se iba a dormir. Y dormía 3 horas. Dicen que una noche la bola cayó contra el metal, pero el pensador no pudo despertar. Es que había muerto. No pudo despertar porque no se había dormido, sino que se había muerto Aristóteles. Y ahí sí que ya no pudo robarle a la muerte una última reflexión. Cuentan también que existía un mecanismo un poco más elaborado, una especie de reloj hidráulico que lanzaba esa bola, u otra bola, vaya a saber, a una determinada hora para sacar a Aristóteles del sueño cuando debía despertar. Un despertador, vamos. Y finalmente hablaremos de Platón. Después de la muerte de Sócrates, Platón viajó a Egipto, donde los sacerdotes le abrieron algunos papiros sagrados. Llegó a Cirenaica, a Megara, a Siracusa, que por cierto no era en Egipto, como ninguno de los otros lugares. Platón, después de ir a Egipto habrá ido a estos lugares. Platón buscaba encontrarse con los pensamientos de Pitágoras. Sabía que aquel maestro había detentado conocimientos esenciales sobre el orden del universo, su arquitectura interna y sobre la liberación del alma. Es decir, ya Platón tenía aquella convicción, tenía tempranamente esa convicción que todos vinieron a tener en algún momento, a saber que Pitágoras conocía algunas cosas que después nadie supo. Pero las enseñanzas, como bien sabemos, permanecían en estricto secreto. Ya se sabe el cuidado que tenía Pitágoras por el secreto. Por ejemplo, los pitagóricos habían descubierto el secreto de la esfera de 12 pentágonos, que como todos ustedes saben es el dodecaedro. Pero un discípulo pitagórico, un arduo alumno de Pitágoras, cuyo nombre se me escapa, en los boliches, para jactarse, para hacerse pagar unas grapas, empezó a contar cómo se hacía el dodecaedro. Cosa que ahora ya saben todos los alumnos de 6º grado, ¿no? Pentágono, es una cosa horrible. Y fue condenado a muerte. En realidad no a muerte, primero lo condenaron a una especie de muerte civil, nadie le hablaba, y al final el tipo se suicidó. Algunos dicen que finalmente esa era la única preocupación de Pitágoras, no revelar secretos. Tanto se preocupaba por no revelar secretos que casi no había contenido en los secretos. Que no revelemos secretos, y nunca había nada que revelar ni que cuidar. Eso suele pasar,
Eso suele pasar cuando se reúnen los pitagóricos. Pero bueno, Platón estaba cierto de que Pitágoras algo debía saber. La comunidad pitagórica había sido destruida ya, los alumnos dispersos callaban naturalmente. Platón oyó hablar de un cierto Filolao, un médico que parece que había vivido en Crotona, la ciudad donde Pitágoras estuvo bastante tiempo, y que supuestamente había consignado lo esencial de las enseñanzas de Pitágoras en 3 obras. Parece que había escrito 3 libros este muchacho. Nadie parecía haberlas leído ni visto. Algunos decían que esos libros no podían existir. Los que desplegaban los saberes pitagóricos corrían riesgo de muerte. El griego Dioniso gobernaba Siracusa, el tirano de Siracusa. Platón fue a buscarlo y en la corte se encontró con un hombre que sabía dónde vivían los parientes de Filolao. El discípulo de Pitágoras ya no estaba. Él preguntó, dice, ¿está Filolao? No, dice, ya no está acá. Pero se conservaban sus recuerdos y sus escritos que fueron mostrados a Platón. Eran 3 rollos. Cuentan que Platón notó que esta gente no sabía de qué se trataba todo aquello. Y empezó un regateo por los secretos de Pitágoras. Dioniso, el tirano, le había dado 800 talentos para que pagara. Era mucho. Los parientes de Filolao pidieron 700. Y Platón, enterado de que estos tipos no sabían muy bien de qué se trataban los rollos, ofreció 600 y se los llevó. Asustados, incluso los familiares, porque Platón les contaba que todos los que se enteraban de los secretos pitagóricos se morían, qué sé yo, los asustó Platón. Entonces le vendieron en 600 talentos. Igual era mucha guita, era muchísima guita. Se desprendieron entonces de los saberes secretos del discípulo de Pitágoras. Platón se retiró de allí creyendo que por pocas monedas llevaba bajo sus brazos la explicación de los misterios del universo, pero revisados los rollos no decían más que giladas. Así que se gastó los 600 talentos de gusto el amigo Platón. No sería el primero que se gasta 700 o 600 talentos para encontrarse que en el rollo no hay más que giladas. Esas son las historias de filósofos de la antigüedad griega que hemos glosado hoy. ¿A quién quiere dedicar esto? A Heráclito. Al oscuro de Éfeso. Al oscuro de Éfeso. Un amigo de este programa. Bueno. No está el amigo Atilio Zamorín, que es amigo de Protágoras de Abdera. Bueno. Sí, yo también voy a dedicarle algunos amigos. El finado Platón, que escribía Fenómeno. Sí, claro. ¿Qué me venís con Heráclito ni con Heráclito? El finado Platón escribía en serio. Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos explicado trabajosamente esto al discotecario, y nos dijo el discotecario lo siguiente. Dice, estos filósofos finalmente eran un poco ingenuos, porque perseguían cosas que son enteramente imposibles. Heráclito, no hablemos, quería curarse la hidropesía a fuerza de, siguiendo procedimientos más adecuados para la fertilización del suelo. Claro. El otro, Aristóteles, quería clasificar todo el saber humano, creyendo que bastaba con no dormir. Y finalmente Platón quiso adueñarse de los secretos de Pitágoras pensando que bastaba con 600 talentos. Y en verdad quizá trató de apoderarse de secretos que no existían. Así que eran perseguidores de quimeras, dijo, enarcando las cejas enfáticamente nuestro discotecario, que con tal de llegar al disco que él te quiere encajar es capaz de razonar durante toda una tarde. Y quimera precisamente se llama, nos dijo, con fingida sorpresa,
este tango de Roberto Brio Barbosa, que va a cantar en este mismo acto Carlos Gardel. Adelante.